Y bueno, ya que estamos hablando de salud, seguimos, ¿no? Tenemos turno con nuestro doctor. Hoy sí, esta semana sí, con el doctor Julio Saleme, que ya está en línea, y con él vamos a hablar. Julio, buen día, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy Sí, bien. la semana pasada, como vos decís, tuvimos un desencuentro, de Ujú. alguna manera, por distintas ocupaciones y qué sé yo, bueno, ¿viste? Y cuando cambiamos el día que más o menos tenemos fijo, ya uno lo complican las actividades. Totalmente. Bueno, Así Julio, que bueno, es lo que pasó. íbamos a hablar hoy del tema de la vacuna pediátrica para COVID. Sí, porque fue aprobada, esta es una buena Ujú. noticia, por la FDA y en realidad, como lo venimos manifestando desde hace mucho tiempo con el tema de las vacunas y los medicamentos, la FDA es la Oficina, digamos, Federal de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, y un poco es un faro en el mundo, donde lo aprueba la FDA. En realidad en el mundo se toma como una buena señal, y los organismos locales en todos los países van aprobando este tipo de medicamentos y de práctica y de alimentos, Ujú. como en el caso el de la Argentina es la ADMAT. En Europa pasa más o menos lo mismo. La Ujú. FDA aprobó la vacuna de Moderna y de Pfizer en dos momentos distintos, pero de este último mes, entre junio y julio, digamos. La aplicación de estas vacunas en 2 dosis para Moderna y en 3 dosis para Pfizer de niños de 3 meses a 6 años, que es lo que faltaba a los chicos, los niños pequeños, Ujú. y bebés y lactantes, ¿no es cierto? Y bueno, esto es una realmente muy buena noticia, porque prácticamente ya tenemos cubierto todo el espectro generacional, etario de la población, con posibilidades de recibir la vacuna anti-COVID, que, Ujú. dicho sea de paso, sigue siendo una pandemia. La gente cree que no, pero y no es solamente una infección de invierno respiratoria, como muchos creen, que digamos que pasa esto porque, bueno, el dato clave lo tenemos en el hemisferio norte, en Europa específicamente, en algunas partes de Estados Unidos también, donde pleno verano están haciendo calores, en España efectivamente, inusuales, y ha aumentado la cantidad de casos enormemente. Ujú. Estamos navegando, creo que es la séptima ola en Europa, con muchísimos casos, nuevamente con internaciones, con muertos. Bueno, la pandemia no se ha ido. Esto quiere decir, ha aparecido una subvariante de la variante Omicron, que es la BA1 y 2, habían estado aquí en Argentina, habíamos comentado, y son las variantes 5 y 6, que son muchísimo más contagiosas y bastante más graves la enfermedad que las variantes anteriores. Ujú. Esto es un poco lo que pasa aquí en Argentina. Hay bastante quietud, han aumentado un poco los casos, digamos, tienen que ver más que nada, esto sí, con las infecciones respiratorias y la transmisión de infecciones este, eh, transmitidas por vía respiratoria, ¿no es cierto?, por virus, eh, como no solamente COVID, sino como es el caso de la rinitis, amigdalitis, rinofaringitis y gripe, por supuesto. Muchas de estas, la mayoría, la gripe por supuesto, pero las demás prácticamente todas virales. Ha aumentado muchísimo, y tiene que ver con que estos 2 años anteriores de pandemia, el uso de tapabocas, el cuidado, el aislamiento, la ventilación interna, bueno, todas estas cuestiones han hecho que uno no se enfermara tanto de estos virus respiratorios, ¿no es cierto?, muchísimo menos en Ujú. estos años anteriores, y esto nos ha dejado con un poquito menos de inmunidad para este tipo de bichos. Y esto es lo que ha estado pasando este invierno, hay mucha gripe, Sí. más allá de que se ha vacunado normalmente. Ujú. Eso iba a preguntar, ¿se vuelve a los controles habituales? ¿La gente está volviendo a la consulta médica, a Sí, completar los calendarios de vacunación? no bien todavía, no bien todavía. Ajá. Y como hay reportado de esta semana, no te puedo decir exactamente la localidad, pero en el conurbano, un caso de sarampión autóctono. O sea, que no es que se transmitió de alguien que viajó o que vino de Mm. afuera. O sea, sarampión, enfermedad que, si se vacunan todos los niños, desaparece de la faz de la Tierra. ¿Está? Porque el único reservorio natural del sarampión es el ser humano. O sea que si Claro. vacunáramos a todo el mundo, no hay más sarampión.
como pasó con la viruela humana. Pero se ha dejado de vacunar en estos años, se ha vacunado muchísimo menos y están apareciendo casos. Y quiero recordar a la población en general que el sarampión sin complicaciones es una enfermedad que puede ser mortal, sin necesidad que se complique. Un niño se puede morir de sarampión sin necesidad de una gran complicación, porque entre otras cosas produce neumonías, produce encefalitis, produce meningitis, produce inflamación del músculo cardíaco y las membranas que lo recubren, ¿no es cierto? Miocarditis y endocarditis y bueno, todo esto puede, cualquiera de estas que no son complicaciones, sino pueden ser parte de la evolución normal de la enfermedad, pueden llevar a un niño a la muerte. O sea, digo, no estamos hablando, no es una varicela, no es la rubéola, el sarampión es una enfermedad grave. Y ha aparecido un caso, vuelvo a repetir, autóctono, o sea que no fue traído del exterior, ¿está? Se contagió sin contactos externos, se contagió aquí en nuestro país, en el conurbano. Esto es falta de vacunación. Digo en respuesta a lo que vos me estabas preguntando, sí. Y vemos que esto viene lento todavía, restaurar, viste que cuesta mucho, como bajar los escalones se baja rapidísimo, se pierden los hábitos, para volverlos a recuperar. Argentina, que es un país que tiene una gran experiencia y que la gente ha vacunado muchísimo a sus hijos en todos los niveles socioeconómicos y culturales, en esto se ha llegado a todo el mundo con una vastísima experiencia. Bueno, lamentablemente se ha retrocedido. Julio, nos consultaban justamente, y volviendo al tema que hablábamos al principio de la vacuna COVID para niños pequeños, sí. En este caso, ¿hay algún tipo de contraindicación? ¿Hay algún tipo de precaución antes, en la previa de vacunar al menor? No, en general digo. Lo otro es también que digo, es consultar al pediatra, claro, que conoce al niño, entonces ya serían cuestiones particulares de cada niño. Esto es no vacunar a los chicos, los niños, sin consulta previa del pediatra. Yo diría que es prácticamente una condición sine qua non, tiene que ser con indicación pediátrica. ¿Por qué? Porque el pediatra conoce la historia clínica y la evolución que ha tenido esa vida, ¿no es cierto?, pequeña, claro, en el tiempo anterior. Es distinto que el adulto, que uno sí puede decir, y por este medio mismo digo, aconsejo que todo el mundo, sin consultar a un clínico, vaya y se vacune directamente, ¿no es cierto?, los adultos, como lo venimos diciendo siempre. En el niño, yo diría, aconsejo una visita al pediatra previamente, porque debería formar parte de todo el esquema vacunatorio. Recordemos que los chicos en esa edad están inmersos en un esquema de vacunación obligatoria. Entonces hay que intercalarlo dentro de eso, de ese esquema. Julio, querías hacer alguna referencia también a lo que tiene que ver con el mal uso de antibióticos, sí, y lo que esto genera. Sí, por dos cosas, porque digamos hay una ley dando vuelta en la Argentina que tiene media sanción aún y viene un tiempo hace largo, y habría que terminar de sacarla, digamos, para que los antibióticos sean recetados de manera distinta, prácticamente como los psicofármacos, ¿no es cierto?, con receta médica fehaciente. ¿Por qué? Y enganchando un poquitito con lo que decíamos, porque esta es la época de más mal uso de antibióticos, y lo dije claramente, de las enfermedades virales, la gripe, los resfríos, las adenoiditis, las amigdalitis, el dolor de oído. Bueno, la gente normalmente, ¿qué hace? Toma un antibiótico, hasta no hace mucho, y supongo que debe ser más o menos lo que pasa ahora, pongámosle el amoxidal, era una cuestión prácticamente de venta libre, ¿no es cierto?, en algún kiosco, como los antiespasmódicos, como el Geñol, la aspirina, ese tipo de cuestiones. Entonces, dolor de cabeza, dolor de garganta, todo dolor de oído, algún moquito, resfrío, estornudos, todo ese tipo de cuestiones. Lleva al consumo de antibióticos automedicados, encabezado, vuelvo a repetir, antes de la trifacilina, después pasa a ser el amoxidal, seguramente de los más automedicados en el país, ¿no es cierto? Lo mismo que si uno, no sé, al orinar tiene un poquito de ardor, enseguida
ciprofloxacina, bueno, cualquiera de estos antibióticos, se toman pensando que no tiene una infección urinaria, que si la tiene, también hay que hacer algunos diagnósticos de por qué se llegó a esa situación, porque puede terminar o ser expresión de una enfermedad muchísimo más grave, ¿no es cierto? Y se puede terminar mal también. Entonces, no es cuestión de enmascarar enfermedades con los antibióticos, así sean bacterianas, pero fundamentalmente yo hoy lo que quería hacer hincapié, y relacionado con lo que dijimos anteriormente de las virosis, que la mayoría de todos estos síntomas y signos que nombré anteriormente, esos dolores de garganta, nariz y oído, son virales generalmente. Y digamos, uno lo que tiene que hacer ahí es bajar la fiebre, no tomar frío, reposo si es posible, reposo adentro, absoluto, sin concurrir al colegio, sin concurrir a trabajo, inevitablemente un par de días, y esto pasa solito, bajando la fiebre si es que la hay, hidratándose bien y no mucho más. Y después sintomático, si uno tiene tos, un antitusivo, por supuesto que consultar al médico, de eso estoy hablando, pero no claro. Automedicarse con antibióticos. ¿Por qué? Porque también venimos diciendo, y vamos a aprovechar que la gente ha aprendido algunas cuestiones sobre el tema de los virus. Los virus tienen una inteligencia que van mutando, lo venimos diciendo, y van apareciendo nuevas variantes del mismo virus, ¿no es cierto? Pasa con la gripe, con el resfrío, con el adenovirus, que produce el resfrío común, ¿no es cierto? El virus respiratorio, bueno, todos esos virus van cambiando, van mutando. Y esto lo ha aprendido la gente, se da cuenta que tiene que vacunarse todos los años, porque el virus tiene inteligencia y ¿qué hace? Va tratando de sortear los obstáculos que el ser humano le va proponiendo, como el caso de vacunas y algunos medicamentos. Esos son los virus. Las bacterias, los hongos, los parásitos, pero sobre todo las bacterias, que es con lo que nosotros combatimos con los antibióticos, también tienen su inteligencia y no solamente pueden gambetear las vacunas, sino que también lo que nosotros tenemos, el arma mortal para estos bichos, que es el antibiótico, ¿no es cierto? ¿Y qué hacen? Produce resistencia, se acostumbran, fabrican alguna cosita, digamos, la bacteria fabrica alguna cosita química que inhabilita de alguna manera el accionar del antibiótico, y es como si no tomara agua, ¿está? Claro. O sea, deja de funcionar. Entonces, ¿qué pasa? Los médicos nos vamos quedando sin herramientas para poder, sin armas, sin herramientas para poder tratar estas enfermedades bacterianas, que algunas son graves y mortales. Por caso, no sé, una encefalitis, una meningitis, si uno se queda sin las herramientas, bueno, es imposible tratar a un enfermo. ¿Y por qué se produce? Por el mal uso, cuando uno no completa los esquemas, toma 2 días antibiótico y deja, toma 3 veces por mes, va tomando antibiótico porque un día tuvo un ardor de garganta, otro día le molestó un poquito el oído, y cada vez toma 1 o 2 pastillitas y nada más. Lo único que hacemos es, lo voy a dejar casi en lunfardo, avivar a los bichos para que fabriquen alguna enzima, alguna toxina que inhabilita, que inhibe la acción del antibiótico y no mate las bacterias. Y a veces pasa que se necesita cada vez ir aumentando las dosis de la cantidad de antibiótico que se toma para poder ser efectivo. Hasta que deja de funcionar del todo, hay que ir aumentando las dosis. En la década entre el 30 y el 40 aparece la penicilina, y se usaba en razón de miles de unidades nada más. Hoy conocemos que la penicilina se usa en millones de unidades, 1.200.000, 2.400.000 y demás también. De eso estamos hablando, de que ha habido un acostumbramiento en todos estos años y uno debe utilizar cada vez más dosis, cada vez más miligramos o unidades, como se refiera en cada antibiótico en particular, para poder tener el mismo efecto que teníamos antes. Entonces, esto es, despertemos la conciencia que la mayoría de las infecciones estas respiratorias de invierno son virales, y los antibióticos no tienen efecto sobre los virus. Sobre los virus son los antivirales, que
es otro tipo de remedios completamente distinto. Los antibióticos, no hay antibióticos específicos para bacterias, hay antibióticos específicos para hongos, para parásitos, pero no para virus. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Está? Bien. Entonces, aprovechando un poquito que habíamos hablado del tema de las infecciones respiratorias, que son las más comunes, y sobre todo en esta época, quería poner atención en este tipo de, en esta situación que en realidad deja a la medicina sin herramientas el mal uso que hace la gente. Así hacen una simplificación de qué cosa de los antibióticos, ¿no es cierto? Tan eso sí, vuelvo a repetir, que se está promoviendo una ley nacional para de alguna manera recetarlo ser mucho más estricto en la forma de recetar y del expendio del antibiótico en la farmacia, ¿no es cierto? Prácticamente como un psicofármaco. Esto es una gran preocupación sanitaria a nivel nacional y mundial, pero bueno, a nivel nacional es lo que estamos haciendo. Julio, como siempre, te agradecemos muchísimo por toda la información. Por favor, seguiremos desarrollando algún otro tema la semana que viene, entonces. Seguramente, que tengas buen día. Igualmente para ustedes. Hasta luego. Muchísimas gracias. El doctor Julio Saleme hablándonos de la autorización de la vacuna anti-COVID para menores muy pequeños y también hablando de este mal uso de medicamentos mucho más habitual en esta época del año.